Tío, que una diputada de Sumar se ha puesto a llorar en el Congreso. La PNL. Mire, yo entiendo que cuando nos interpelamos con cuestiones de contenidos, de políticas y en contra de las posiciones de otros partidos políticos, a todas fuera de micrófono se nos escapan comentarios para contestar y tal. Lo que ocurre es que son comentarios solamente sobre medidas, sobre políticas, y yo le rogaría al señor de Vox que se abstuviera de hacer comentarios que nos violentan a las mujeres, que es lo que hizo después de mi intervención. Entonces le rogaría que no hiciese esos comentarios. Ay, pobrecita, que pone pucheritos para que le hagan más caso. Al pavo, después de escuchar esto, se le ha quedado esta cara. Y es que resulta que los progres han dicho que este tío ha dicho: madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien. Y solo por eso ya se ha puesto a llorar. Una de dos: o se hacía la víctima para que le hicieran más casito, o no está preparada para el mundo adulto y necesita estar en casita de sus padres para madurar más. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Este es el noticiero Giliprogre, porque no te gustará sin saber alguna cosa de problemas. Y vamos a hablar de la sentencia de Dani Alves. Me la he leído prácticamente toda, evidentemente toda no, los términos legales y tal, pues no, pero toda la historia, pues cómo se justifican las cosas y demás, y voy a daros un poquito la chapa. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En serio, tengo que desmontar bastantes bulos que se están diciendo sobre lo de Dani Alves, lo de: es que ha reducido a la mitad la sentencia porque ha donado 150.000 euros. No, es que han condenado a Dani Alves solamente con la declaración de la tía. Tampoco. Espérate, que te cuento unas cositas primero y luego vamos a eso. En Feminismo y Mujeres Empoderadas, el ICAS pide 15 años a una mujer por obligar a su nieta a mantener relaciones con un conocido. Pero bueno, que no sufra demasiado la anciana, porque admite que obligó a sus dos hijas a practicar relaciones del tema por dinero en Lorqui y no entrará en prisión. Las dos víctimas declaran como testigos y renuncian a reclamar a su progenitora cualquier indemnización. Es decir, que ha sido una tía y parece ser que en el titular eso no importa demasiado. Pero vamos, que como las menores dicen: ay no, pobrecita, pues entonces no va a la cárcel. A ver, si estas niñas no son mayores de edad como para tomar la decisión de practicar esta profesión, tampoco son mayores de edad para decidir, pues, que si denuncian o no. Porque si no pueden hacer esto es porque no comprenden verdaderamente lo que es hacer eso. Por lo tanto, no pueden hacer juicios de valor sobre aquello que les han hecho. Por lo tanto, no debe importar lo más mínimo si denuncian o no, ¿no? En política y economía se ha dicho mucho que Pedro Sánchez va a dar 400.000 millones de euros a Marruecos para que hagan obras y tal. Es un bulo, no es verdad. Es el propio Marruecos quien hace préstamos a empresas, tanto españolas como marroquíes, para que hagan todas esas construcciones. Pero es el gobierno de Marruecos quien hace préstamos, no regalo de dinero, aunque prestar dinero del Estado y tal, pues en el fondo sí que regalar dinero, porque pues no tienes los intereses que tendrías si te los prestara un banco. Detenido Koldo García, asesor de Ábalos, por posible corrupción en la compra de mascarillas. La operación de la UCO, que investiga las adjudicaciones desde 2022, se ha saldado con el arresto de 20 personas. Y fíjate que los entornos de Ábalos... Y además, el maná de 55 millones públicos a la empresa fantasma del caso Koldo se cortó la misma semana de la destitución de Ábalos. Es decir, que uno está como investigado y el otro como que parece que si no está él no hay dinero, pero le investiga a los otros. Bueno, un poco raro todo. Vox justifica el nazismo como ideología odiosa pero coherente frente al mortífero comunismo. El PP se desmarca de la propuesta ultra para ilegalizar los partidos independentistas. Subtítulo bueno. Y no, lo país, lo que ha hecho no es eso, no ha blanqueado ni justificado nada. Lo que ha dicho es: mira que el nazismo es malo, pero tú hasta peor, porque al menos ellos eran coherentes y tú no. Ya está. O sea, lo que ha dicho que era horrible el nazismo, pero que tú incluso peor. Ya está. Eso no es blanquear. En delincuencia y jóvenes de Jovenlandia... que madre mía, que según fuentes de inteligencia internacional, pues todas estas noticias serían de Jovenlandia y tal. Detenido un hombre en Santa Eugenia, en Gerona, por atacar y quitar, o sea, de separar del cuerpo la mano con un machete a otro. ¡Fua! Desmantelada en Valladolid una red dedicada al robo de teléfonos móviles por todo el país. La Guardia Civil detuvo a 4 personas de nacionalidad extranjera cuando pretendían abandonar el territorio nacional. Otra agresión a un guardia civil en Roquetas se planta en el cuartel al grito de Allahu Akbar, un joven de Jovenlandia en prisión provisional tras ser detenido por su actividad. En el traslado a los calabozos propinó a los agentes 2 golpes
que pudo bloquear, pero al caer se fracturó la mano. Las temporeras esclavizadas en Sevilla fueron captadas con empleos falsos y rebuscaban en la basura para comer. La Policía Nacional desarticula una red criminal de explotación laboral en el ámbito agrícola que recluía en casas ocupadas y que se ha saldado con 15 personas detenidas. Les obligaban a, pues, trabajar en el campo. Que yo quiero ver a las abolicionistas con esta noticia, ¿no? Porque las abolicionistas de las caricias por dinero dicen que está mal incluso si es voluntario, porque eso fomenta la trata. Y si hay trata, pues tú no sabes si esa persona está tratada o no. Yo supongo que esas personas dejarán de comer porque no saben si están comprando a esto o a un sitio donde no hay trata. En noticias generales, los nacimientos cayeron en 2023 hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico. Los 322.000 recién nacidos del año pasado, una cifra aún provisional, suponen una bajada del 24% en los últimos 10 años. Y es que realmente hay un problema, y es que los sueldos están bajando cada vez más respecto a la inflación y el coste de tener hijos está subiendo cada vez más, porque muchas personas dicen, antes eran mucho más pobres y tenían más hijos. Ya, porque el coste de tener hijos era muy inferior. Ahora se espera que se les dé a los niños muchísimas más cosas, y antes pues ponían al hijo mayor a cuidar al menor y así sucesivamente, se cuidaban entre ellos. Ahora no, ahora tú tienes que cuidarlos todos y hacerlo todo tú, y poner a uno a hacerlo de los demás, bueno, eso está más fatal visto. Entonces, claro, cuanto más aumenten los costes y más bajen los ingresos, menos hijos va a haber. La ciencia confirma que mirar berzas alarga la vida. Bueno, ya sabéis dónde está mi Instagram si queréis alargarme la vida. La vida me refiero. O sea, hoy en predicción del tiempo, granizo. Puede ser que te caigan encima 2 toneladas. Y es que un satélite de más de 2 toneladas caerá sin control en algún punto de la Tierra esta tarde. Esto fue de ayer. No sé, no tengo más noticia de esto. Igual no ha caído aún, pero igual te toca. Oye, en internacional, Nicolas Cage negocia ser el nuevo Spider-Man. Aunque no se conocen datos de la trama, es una serie que llevaría un año en desarrollar en Amazon Prime Video. Yo digo que sí, o sea, ojalá. Nicolas Cage debería hacer muchas más cosas. Debería haber una inteligencia artificial que permitiese en todas las películas cambiar a cualquier personaje por Nicolas Cage. Es que es maravilloso este hombre, así que sí, o sea, un Nicolas Cage de Spider-Man. Brutal. De hecho, estuvo a punto de ser Superman, Nicolas Cage. Y en la peli de Flash, os recomiendo ver la peli de Flash. A mí me gustó un montón. La gente dice que es malísima, pero a mí me gustó mucho. Eurovisión estudia rechazar la canción de Israel porque su letra es demasiado política y la televisión israelí se niega a modificarla. La participación de Israel en el certamen europeo de la canción ha levantado polémica desde su primer momento. Sus contrarios argumentan que Rusia quedó fuera tras la invasión de Ucrania. Ya, pero Ucrania no quedó fuera después de defenderse. E Israel lo que está haciendo es defenderse. Y vayamos con la noticia del día. Y es que Dani Alves, condenado a 4 años y medio de cárcel por agresión del tema. El futbolista se beneficia de la ley solo si es sí y es castigado a una pena más baja que la actual por la violinización a la que sometió a la víctima tras encerrarla en el baño en una discoteca de Barcelona. Es que antes de la ley del solo si es sí, la pena mínima para lo que ha hecho, pues era de 6 años. Y fíjate que ha conseguido, pues, 4 y medio, gracias a Irene Montero. De hecho, Irene Montero ha comentado que la sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión del tema porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad del tema y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad, solo sí es sí. Bueno, en realidad no, en realidad el consentimiento en el centro está desde 1800 y lo único que se ha conseguido es que le bajéis 1 año y medio a la condena. De hecho, la propia sentencia lo que pone es que todo va en función de la ley orgánica del solo sí es sí, por ser la más favorable al reo. Y esto creo que es teniendo en cuenta la modificación que se hizo después de PSOE, PP, Vox y tal, para volver a subir las penas como estaban antes. Entonces, claro, como esto lo hizo antes de esa modificación, pues se aplica las leyes mínimas estas que había en ese periodo de tiempo del solo sí es sí, y entonces se ha beneficiado. O sea, que subieron a 6 años la pena mínima de esto, pero Irene Montero se oponía. Bueno, es maravilloso. ¿Y qué cosas dice la sentencia de todo esto? Pues bueno, para empezar, mucha gente hablaba de que estaba muy claro de que Dani Alves era culpable porque había cambiado como 5 veces su versión. Porque claro, al estar casado y tal, pues primero intentaba encubrir los cuernos, luego no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no es importante, pero es cierto que ha cambiado muchas veces la versión. Pero tal y como ya os expliqué, pues esto no afecta en absolutamente nada. El acusado puede cambiar la versión tantas veces como quiera. Y esto es la propia sentencia. Ha admitido que ha cambiado su declaración respecto de alguna anterior por creer que así haría menos daño a su mujer. En este punto debe dejarse claro que el acusado no tiene obligación de declarar y, de hacerlo, la falta
falta de credibilidad de sus declaraciones exculpatorias no constituye una prueba de cargo de su culpabilidad, pues también tiene el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo. Tampoco que el acusado incurra en contradicciones o su relato no se ajuste a lo ocurrido en todo o en parte, no supone que deba considerársele, sin más, autor de los hechos. No puede entenderse que constituya prueba de cargo. O sea, que la sentencia te dice que da igual, es que esto no puede afectar a la sentencia. Por lo tanto, toda la gente que se basaba en que ha cambiado de versión, pues puede ser que tú no tengas credibilidad para eso, pero para la sentencia no importa. Pero bueno, ¿qué explica la sentencia? Pues que básicamente Dani Alves y la mujer esta, pues estaban perreando y estaban en plan guay. O sea, que ellos estaban en su reservado, ellos llamaron a las chicas, a la primera vez no fueron, pero a la segunda sí. Esto todo son las cámaras, no las versiones de ellos, lo que vieron las cámaras. Entonces, pues ahí empezaron a beber y el tío pues se le arrimaba a la tía pues respondía guay. Y él le tocó el culo varias veces y la tía pues se le ponía así como de espaldas a perrear. Que es que la sentencia pone que esto es perreo y todo el rollo, ¿vale? Pero entonces que había como buen rollo. Ella decía que primero era un baboso, pero las cámaras no mostraban eso. Él decía que ella le había tocado el paquete, pero las cámaras tampoco mostraron eso. Entonces, claro, la sentencia dice que pues esto resta cierta credibilidad a la víctima, porque pues no encaja con lo que ella había declarado, pero que esto pues no era tan importante y que pues se centraban en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dani Alves le dice, chiquilla, vente para acá, que hay una puerta muy interesante, lo del lavabo, ¿no? Y entonces ella dijo que no sabía que eso era un lavabo. Y es que efectivamente no había ninguna indicación de que ahí hubiese un lavabo. Ella dice que no sabía lo que era, que a lo mejor era otra sala, una habitación, lo que sea. Entonces ella no sabía que estaba entrando en un lavabo y no se puede determinar de ninguna manera que ella lo supiera. Así que, bueno. Luego, una vez ahí dentro, nadie sabe lo que pudo pasar, pero sí que se saben ciertas cosas. Según Dani Alves, él se desabrochó la bragueta, se sentó en el váter, ella se tal, y entonces luego se sentó encima de él y tuvieron tema, y ya está. Según ella, pues el pavo le enganchó del cuello, la bofeteó y le dijo, dime que eres mi putita. Sí, yo que sé. Entonces él la enganchó, la tiró para abajo y lo obligó a comérsela. Entonces luego lo puso así tumbada encima del váter y pillándole, le empotró y demás. ¿Y cuál es la versión? Bueno, la defensa de Dani Alves dijo que las huellas dactilares y las marcas que se habían dejado allí en el lavabo pues no coincidían. Lo que pasa que pues ningún perito ni nadie pudo demostrar que eso fuese así. O sea, la policía no era capaz de ver allí todo eso que decía la defensa, y es que no hay pruebas no hay pruebas periciales que pues respaldasen eso. Lo que sí que había era una herida en las piernas de la víctima, y era básicamente una herida provocada por un golpe y luego raspado. Es decir, que en el momento en que se pone en la posición o le pone en la posición, pues en el momento de ponerle impacta, y una vez ahí pues empieza el movimiento, el forcejeo, lo que sea, y entonces empieza a erosionarse esa herida o ese golpe. Y claro, la sentencia dice que cuando tú estás en una relación del tema y notas que te has dado un golpe o tal, pues te cambias. Si te está doliendo algo, te mueves un poco. Y que si no puedes moverte, entonces hay indicios de algo perjudicial. Entonces tiene bastante sentido. Lo que pasa que también, pues la sentencia dice que no se encuentran pues heridas de ningún tipo dentro, ¿no? En el agujero, en el proceso de penetración, ¿sabes? Y entonces dicen que eso no garantiza que fueran consentidas, porque en las relaciones forzadas solamente hay daños ahí en el 30%, e incluso en las relaciones consentidas hay un 5% de veces en los que sí que hay ese tipo de herida. Pero claro, si tú dices que eso no se puede considerar como prueba porque puede no ser así, lo de la herida también puede no ser así. Muchas veces en un lavabo, que son incomodísimos, pues te pones de una manera, haces lo que puedes y luego te das cuenta de que, oh Dios mío, cómo me estaba doliendo. Es como cuando llegas a casa y te quitas las botas y te das cuenta de que te estaban doliendo un montón durante todo este tiempo. Aunque también es verdad que se dice en la sentencia que ella pues no había bebido demasiado, así que pues podía darse cuenta, o sea, no estaba tan perjudicada como para no darse cuenta de eso, pero bueno, que puede ser que no te estés dando cuenta en ese momento y luego digas, hola, qué daño me he hecho. Yo qué sé, a mí me ha pasado, ¿vale? No sé. Y luego lo que se ve en las cámaras
es que después de esa situación, pues ella sale de allí, se despide así un poquito del entorno en el que estaba, y en el momento en que se gira, como que se derrumba, muy poco rato después, o sea, da la cara como fingiendo, y en el momento que se gira, que se pone a llorar y, bueno, a ti intenta irse. Entonces le paran y le preguntan ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los de seguridad y demás. Y que Dani Alves, pues como que da cierta vueltecilla e intenta ya irse. Y entonces aparece esto, ¿no? La actuación del acusado tras los hechos. En la cámara del pasillo de Sutton se puede observar a la denunciante junto con su amiga, instantes después de que la primera se pusiera a llorar, cuando están dando explicaciones a los testigos y al director de la discoteca. A las 4:21, el acusado pasa a muy poca distancia de la tía, o sea, de la amiga y la denunciante, y necesariamente tiene que verlas. Pero no se paró, no se interesó por saber lo que le ocurría a aquella con la que había mantenido un encuentro del tema, en el que ambos habían estado disfrutando tanto, según la declaración de Alves. Entonces, claro, si tú te lo has pasado muy bien y luego ves a la otra persona, pues te despides, ¿no? Según el juzgado. Ello permite a este tribunal concluir que el señor Alves era consciente de que había actuado en contra de la voluntad de la víctima y tenía interés por abandonar lo antes posible el local. Esto me parece una chorrada. O sea, puede ser que sí, pero puede ser que pues ya la metió en caliente, me voy. O sea, ¿cuántas veces, en serio, prometer hasta haber metido y una vez metido se acabó lo prometido? Si es un refrán popular, ¿esto cómo puede ser prueba de juicio? Es que no le veo ningún tipo de sentido. Entonces, yo veo muchísimo más plausible la versión de la víctima. Yo creo que encaja muchísimo más lo que ha dicho la víctima que lo que ha dicho Dani Alves. Lo que pasa que tampoco lo veo correcto al 100%. O sea, ¿hay más posibilidades de que esa herida que se ha hecho en el baño sea por forcejeo que por estar disfrutando? Sí. ¿Esa herida determina qué tal? No. Que haya sudado de ella, pues nos da a entender que hay más posibilidades de que ella pues tenga razón y él no. Sí. ¿Lo garantiza? No. Entonces yo creo que Dani Alves va a recurrir y que pueden pasar cositas. O sea, hay pocas posibilidades de que le absuelvan, pero yo creo que no son nulas. Aunque ya os digo que me parece mucho más creíble la versión de ella. Lo que pasa que tiene que estar condenado fuera de toda duda razonable, ¿no? O sea, tiene que estar demostrado al 100%, ¿no? Pues bueno. Y luego también pasa que hay gente que critica esta situación porque le han condenado a muy poco, porque ha donado 150.000 euros y eso es un atenuante muy grande, pues según la sentencia, ¿no? Según lo que dicen de la sentencia, que no. Pero por cierto, lo de que había bebido y tal no ha contado como atenuante. O sea, lo que intentaban alegar de que estaba tal impedido y que por lo tanto no se daba cuenta de lo que la tía decía, eso no se ha demostrado y no han podido demostrar que estaba bebido y que no estaba en condiciones y tal. Lo que sí que ha contado como atenuante es que Dani Alves dio de fianza 150.000 euros y dijo: mira, esto para la víctima, esto no me lo devolváis a mí. Tanto si soy culpable como inocente, salga lo que salga, se lo dais a ella como reparación. Entonces eso lo ha tenido en cuenta el juez para reducirle la condena. ¿Cuánto? Pues muy poco, porque en la sentencia pone que este tipo de cosas, pues que no, que bueno, que sí puede ser visto como un gesto de buena voluntad, pero que no están tenidos muy en cuenta. Es como una atenuante muy leve y que además pues ha dado muy poco respecto al todo el dinero que tiene, que es como si un pobre diese pues 5 euros. Aunque es verdad que ha habido pobres a los que le han reducido la condena dando pues 50 euros y cosas así, pero ha sido eso, ha sido una leve reducción de condena. A lo mejor la han reducido pues un mes o no especifica cuánto. Algunos dicen, es que lo iban a condenar 8 años y por esto a la condena 4. No se sabe cuándo lo han reducido. Simplemente la sentencia dice poco, a no ser que se me haya saltado algo. Así que, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis de la sentencia de Dani Alves? A ver, yo creo que va a recurrir por probar. A ver si suena la campana y se libra. Y ya veremos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto. Un saludo, un besito y nos vemos.